Este es el momento de tu encuentro con Papá Dios. Bienvenido a tu devocional diario, Living Stones Church. Hola familia, muy buenos días. Espero hayan tenido una excelente semana y hoy continuaremos con nuestro estudio de Hechos de los Apóstoles con el capítulo 19, donde lo he titulado La verdadera iglesia. Y en este capítulo básicamente es donde Pablo hace su tercer viaje misionero en Éfeso. Pero para dar una recapitulación de lo que hemos estudiado durante esta semana, recordemos, familia, que Pablo ha vivido diferentes circunstancias, momentos difíciles en su vida, pero que al mismo tiempo nos han dejado un gran mensaje, donde hoy por hoy lo podemos vivir en nuestras propias vidas y al mismo tiempo lo podemos aplicar. Y empezamos con su primer viaje misionero, que es lo que estuvimos hablando en Hechos capítulos 15, donde se estuvo hablando sobre la circuncisión de nuestros corazones. Se habla del pacto de Dios y el pueblo, donde también se habla de un legalismo que se empieza a generar por si obedecemos a la ley o si obedecemos a Dios en el sentido de los sacrificios o de obedecerlo. Y es allí donde se empiezan a generar varios conflictos entre nosotros mismos, entre la misma iglesia. Posteriormente se habló también de una verdadera oración en el capítulo 16, donde Pablo y su segundo viaje misionero se encuentran en la cárcel. Uno no se puede imaginar en una situación donde lo privan de la libertad, donde toda la esperanza de una persona pues creería que se iría al piso por las injusticias que le hacen a uno y que lo han metido a la cárcel. En este caso a Pablo, sin importar las circunstancias en las que él se encontraba, la característica que él tenía en este momento es que adoraba a Dios con fervor y con gozo. Independientemente de la situación en la que estaba, él tenía muy claro la importancia de una verdadera oración. Y para concluir en este pasaje, es muy importante que nosotros dejemos a un lado el yo, dejemos a un lado todo lo que nosotros siempre queremos buscar con el fin de que podamos glorificar a Dios. Y créanme, familia, que de esa manera nosotros podamos ver el poder de Dios en nuestras vidas, siempre y cuando nosotros podamos permitirle al Espíritu Santo que sea Él quien obre en nuestras vidas. Y así lo hizo Pablo, inclusive estando en la cárcel. Posteriormente, pues hablábamos en el capítulo 17 que seguía en su segundo viaje misionero y que han titulado este capítulo como No traguemos entero. Aquí Pablo y sus predicaciones, donde se encontraba con varios opositores, donde querían manipular al pueblo para que no siguieran a Pablo, para que no se dejaran convencer de él. Y posteriormente empezaron a explicarles al pueblo cosas muy diferentes para que no lo siguieran a él. Por eso es que este capítulo lo hemos titulado como No traguemos entero. No nos dejemos meter los dedos a la boca, familia, por lo que dicen las personas. Entonces, con esta breve introducción, queremos iniciar con este capítulo 19, en su tercer viaje misionero que Pablo hace en Éfeso. Y prácticamente, familia, aquí Pablo se encuentra con un grupo de discípulos y les hace la siguiente pregunta que se encuentra en el versículo 2, que dice: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Cuál fue la respuesta de estos discípulos? No tenían ni idea que si había un Espíritu Santo en la vida de ellos. Obviamente para Pablo yo creo que fue muy sorprendente porque, abro paréntesis, familia, cuando uno habla de discípulos uno cree que ya ha conocido a Cristo en su totalidad. Por aquí nos damos cuenta que no necesariamente
los discípulos o los que se llaman discípulos son un verdadero cristiano. Aquí vemos que ellos tenían el conocimiento de quién era Cristo, pero tenían alguna duda referente a la muerte y su resurrección. Entonces vemos en el versículo 3 y 4 que vuelve Pablo y les hace otra pregunta, que dicen: entonces, ¿ustedes cómo fueron bautizados? Ellos le respondieron: por el bautismo de Juan. Aquí vemos que eran discípulos de Juan y que este bautismo hacía referente básicamente al arrepentimiento de los pecados que ellos habían cometido. Pero les faltaba algo más, porque ellos tenían esa duda, como dije anteriormente, referente a la resurrección y a la muerte de Cristo. Entonces, ¿qué podemos reflexionar en estos dos primeros pasajes de este capítulo? Primeramente, que estos discípulos tenían falta de conocimiento, o como decía la Biblia, eran incompletos. Creían en Jesucristo, pero tenían dudas respecto a su muerte y a su resurrección. Otro punto importante para tener presente es que para ser un verdadero discípulo cristiano requerimos de tiempo y de formación. Si nosotros no tenemos esa disciplina para ser formados, vamos a ser como esos discípulos de Juan, donde tenían solamente un conocimiento limitado de lo que era Cristo, pero se les olvidó de la importancia y del valor agregado que tiene el saber más allá cuando hablamos de la muerte y posteriormente de la resurrección. Y por último, otra reflexión es que la importancia de ser formados y formar a aquellos que empiezan una vida nueva en Cristo Jesús. ¿Con qué quiero llegar con esto, familia? Que es muy importante que nosotros podamos ser formados por nuestros pastores, por nuestros líderes, por predicación que uno escuche, pero lo más importante es que nosotros sigamos con esa formación y que tengamos el conocimiento necesario que nos ayude a formar a aquellas personas que están empezando una nueva vida en Cristo Jesús. Adicionalmente a eso, familia, desde el versículo 23 en adelante, encontramos otra situación muy particular para Pablo, y es un conflicto entre los cristianos en los que siguen a Pablo y Demetrio. Demetrio es una persona que fabricaba figuras de plata. Y para entrar un poco en contexto, este pueblo de Éfeso se caracterizaba porque era muy idólatra y seguía a la diosa Diana. Y este personaje, Demetrio, las ganancias de este personaje lo hacía por medio de esas figuras de plata y que hacían reflejo a la diosa Diana. En el momento en que Pablo empieza a dar su discurso en este pueblo, empieza a haber una envidia en contra de Pablo, porque muchas personas empezaron a creer en lo que decía Pablo, y lo que hacían estas personas básicamente era quemar todas esas figuras que le habían comprado a Demetrio. ¿Qué significaba esto para este vendedor? Que perdía sus clientes, perdía dinero, y eso no le gustó a esta persona. Y es aquí donde hoy en día vemos la envidia. Hoy en día vemos cómo las personas tratan de ser persuadidas para alejarse de la verdadera palabra de Dios, para alejarse de lo que Dios significa para nosotros. Y esas personas quieren tratar de buscar un protagonismo, de ser los héroes de un pueblo, de tratar de buscar el interés personal, del interés propio, sin importar de alejar a las personas de Dios. Y eso es lo que buscan muchas personas hoy en día. Y eso es lo que hoy debemos aprender de lo que nos ha dejado Pablo en este tercer viaje misionero. De que no importa las adversidades en las que nos encontremos. No importa por los obstáculos o
los opositores que podamos encontrar en el camino, que traten de alejarnos no solamente a nosotros mismos del camino del Señor, sino de alejar a esas personas que tenemos a nuestro alrededor para que no conozcan el verdadero significado de la palabra. Por eso, familia, para ir concluyendo, es muy importante tener lo siguiente. Primero, ¿hemos recibido al Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Somos conscientes de eso? ¿De que hemos recibido verdaderamente al Espíritu Santo? ¿O somos como esos discípulos que fueron bautizados en agua, que hace referente solamente al arrepentimiento? 2. Necesitamos ser formados constantemente para tener un conocimiento amplio y no a medias, como lo tenían aquellos discípulos. Y 3. Tener el conocimiento para formar a otros nuevos creyentes. No quedarnos con la bendición, no ser envidiosos en ese sentido, sino que nosotros podamos tener esa capacidad de que por medio de la predicación, por medio de nuestro propio comportamiento y de nuestro propio testimonio personal que radica en Cristo, podamos demostrarles a las personas de que hay una nueva oportunidad, de que hay una nueva esperanza, de que hay una fe que nos puede levantar y mantenernos firmes en la palabra de Él. Por eso es muy importante que nosotros, independientemente de lo que pase, podamos mantenernos firmes ante la envidia de otros. Así como este personaje, Demetrio, hizo lo imposible para quitarle personas a Pablo, Pablo siempre estuvo ahí firme porque él entendió que estaba lleno del Espíritu Santo. Y para concluir, familia, quiero comentarles lo siguiente, y dice: la verdadera iglesia no es simplemente la buena doctrina, las buenas acciones, sino la obra del Espíritu Santo. Así que, familia, recordemos que la verdadera iglesia no solamente se basa en la buena doctrina, que la verdadera iglesia no se basa solamente en las buenas acciones, sino que la verdadera iglesia se basa en la obra del Espíritu Santo. Y si nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, nosotros podremos reflejar todas esas enseñanzas, todo ese conocimiento sin dejarnos persuadir de las falsas doctrinas, sin dejarnos engañar de las otras personas, que lo único que busca el enemigo es que nos alejemos del camino del Señor. Así que espero que esta semana sea para que podamos reflexionar sobre todos estos capítulos que hemos estudiado, para que tengamos presente que llevemos una vida en Cristo, que llevemos todo ese conocimiento que el Señor nos ha enseñado en nuestra vida personal. Amado Padre, te damos muchas gracias por este día, por la oportunidad que tú nos das de poder reflexionar y estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque nosotros buscamos de una iglesia verdadera, donde la base principal esté llena del Espíritu Santo, que nos dejemos llevar por el Espíritu Santo, que podamos adquirir ese conocimiento que necesitamos para aprender de ti, de conocer de ti, pero que al mismo tiempo podamos nosotros enseñarle a otros las maravillas y las buenas nuevas que tú tienes para tu pueblo. Padre, danos esas fuerzas que necesitamos para enfrentar a nuestros enemigos. Danos esas fuerzas, esa sabiduría y ese conocimiento para poder estar firmes en tu palabra y no dejarnos engañar y no dejarnos persuadir por aquellos que están llenos de envidia y que no quieren dejar que las personas sigan tu camino, el camino de la verdad y de la vida. Así que, amado Padre, bendecimos el resto de este día y te pedimos por este fin de semana para que seas tú glorificándote en nuestras vidas y prepara nuestros corazones para recibirte, Señor, una vez más como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y es en el nombre de Cristo Jesús que hemos orado. Amén. Gracias por tu compañía. Te esperamos en el próximo devocional. Dios te bendiga.